Hola, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Muy bien, bienvenida. Estaba haciendo un poco la introducción de cómo surgió la idea, que me contactaste y bueno, de lo que íbamos a hablar un poco esta tarde, ¿no? De lo que nos sucede a las mujeres a partir de los 40, de esa premenopausia, que quizás siempre nos centramos más un poco, ¿no? Ya en la menopausia, cuando ya estamos, cuando la mujer ya está inmersa, ¿no? En todo ese proceso, pero todo esto empieza mucho antes. Así que en primer lugar, Ale, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotras. No, gracias a ti, me encanta esta oportunidad que me diste también y me encantó todo lo que hacen ustedes, todo el trabajo tuyo, las entrevistas y me pareció súper interesante y dije, bueno, no sé, quería conectar con ustedes para también aportar un poquito de lo mío, ¿no? Estupendo. Y Ale, yo quería que nos comentara en primer lugar, bueno, tú eres entrenadora y además eres especialista en mujeres, ¿no? A partir de los 40 años, pero tienes también detrás de todo esto una historia personal que yo creo que es importante que compartas, ¿no? Y que nos hagas un resumen de cuál ha sido tu estado de salud y qué te ha ayudado a ti a estar donde estás ahora mismo. vale. Bueno, bueno, estaba justo cuando el otro día estábamos hablando de la entrevista, ¿no? Iba a hablarte también del tema mío bueno, sobre todo, yo tengo 50 años, ya me he dedicado toda la vida al deporte, actividad física, estudié en educación física acá en Granada, en la Universidad de Granada, bueno, en Argentina, porque soy argentina también, y, y para esto hubo un cambio de país, hubo un cambio de ciudad y ahí hubo un duelo que yo nunca trabajé también, aparte, ¿no? Como tantas cosas que nos pasan, ¿no? Me dediqué toda la vida al deporte, trabajé en distintas actividades, a la actividad física del deporte, de todas las cosas que se te puedan ocurrir, desde natación, yoga, pilates, niños, bueno, esquí, de todo, danzas, ¿no? Pero cuando estaba hablando, armando esto de la entrevista, dije, bueno, hay una cosa que me faltó también comentar, de que eh, que es una cosa que por ahí no nos damos ni cuenta, que empieza mucho antes que la premenopausia, que cuando empezamos en la edad de la adolescencia, ¿no? Cuando ya empezamos con nuestras reglas y nuestros cambios hormonales y tal, ya que también tenemos ese momento como esta en la premenopausia es como la segunda adolescencia, ¿no? En ese momento a mí me descubrieron que yo tenía ovario poliquístico. Y ahí empezó todo. Y entonces, claro, fui hilando estos días, ¿no? Y digo, es que esto es muy importante también que la gente, las mujeres lo sepan. Bueno, y los hombres que tienen hijas también, ¿no? Mujeres que de pronto, generalmente esto se detecta muy temprano, pero no nos dicen, o por lo menos en mi época, no nos decían. A mí me dieron pastillas anticonceptivas, me dijeron, bueno, ya con esto, tal, te vas a regular, ya se te van a disolver tal, los quistes, no sé qué, no, pero nadie me dijo lo que podía venir. Ni siquiera, ya ni siquiera es que lo que podía venirme después de eso, sino que yo también tenía una historia familiar como la tenemos todas, nuestra herencia, nuestra genética, ¿no? Nuestros hábitos, nuestras costumbres, la Ujú. parte social, todo esto, todo influye, ¿no? Y todas estas cosas que no expresamos, todos estos duelos que hemos vivido también están en nuestro cuerpo. Entonces, todo empieza con el ovario poliquístico. Luego, al tiempo, se, eh, yo estoy tomando pastillas anticonceptivas hasta que un día digo que quiero quedarme embarazada. Ujú. Y no pude quedarme embarazada, ¿no? Y entonces, bueno, justo cuando dejo las pastillas me descubren hipotiroidismo. Yo no sabía que esto ya empieza a sonar una alarma atrás, ¿no? Pero claro, eh, me dijo cuando voy al médico me hacen los análisis, voy a ver a un endocrino, me dice, bueno, esto puede ser por esto, por esto, por esto, ¿no? Y tal vez Ujú. puede ser que no puedas tener hijos, que no sé qué, ¿no? Que engordes y tal. Yo como te decía, trabajaba en el deporte. Yo siempre he estado dedicada a mostrar una imagen ante los demás, que era aparte una autoimagen que yo estaba totalmente enganchada desde mi ego, ¿no? Era la imagen idealizada que yo Que mostraba a tú los demás, querías dar. claro, que yo quería dar. Pero internamente, claro, uno no puedes llevar eso hasta que llega este momento de la prima por eso lo estaba hilando, ¿no?
Y bueno, no pude tener hijos, fueron pasando un montón de cosas que tenía que ver con este ovario poliquístico. También en ese Ujú. momento, y con mi historia personal, es porque yo, por ejemplo, con mis padres, yo no viví con mis padres, viví con mis abuelos, por parte de mi padre. Yo de la historia de mi madre no sabía nada. Y entonces, claro, yo no sabía qué herencias tenía, qué venía de la parte de mi madre, ¿no? A esto voy que cuando llega esta etapa de mi vida, pasando los 40, yo nunca antes había dado, nunca le había hecho caso al hipotiroidismo, ni al ovario poliquístico. Yo había bajado, había trabajado, me dediqué a trabajar todo el tiempo, muchísimo, a estudiar, a formarme y tal, ¿no? Hasta que un día entré en crisis. Y coincidió con esta crisis tan grande que tenemos a los 40, ¿no? Coincidió con una separación, un divorcio, un momento que quería yo tener hijos y no Que se vino daba. todo junto, ¿no? Vino todo una crisis existencial. Y Ujú. entonces ahí fue cuando yo me metí a estudiar todo lo que está relacionado con el cuerpo y las emociones. Empecé con terapia gestal y luego también corporal, terapia corporal Ujú. integrativa. Y entonces ahí fue cuando en ese meterme para adentro, digamos, a nivel emocional, eh, busqué a mi madre, le pedí que me contara su historia, que me contara un poco, ¿no? Que me contara un poco, que me que me contara un poco, ¿no? Y entonces ahí ya me empezó a decir, tengo hipotiroidismo, tengo Hashimoto, ¿no? Tengo no sé qué, diabetes, no sé cuánto. Y ahí fueron revelándose un poco, abriéndose un poco eso que yo tenía también tan oculto, ¿no? Que no sabía. Ujú. Y cuando llegué a los 40, yo ya venía, con el tema del tiroides, yo ya venía teniendo problemas. Eh, que influían en mis hormonas, ¿viste? Ya venía sufriendo eh, situaciones que yo no me daba cuenta que tenían relación con eso, porque en realidad No eras consciente, ¿no? no era consciente y era como casi una menopausia precoz, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me había afectado desde el momento del ovario poliquístico. Esto tiene una relación directa con el hipotiroidismo y con la diabetes también, la resistencia a la insulina también. Entonces yo no lo sabía. Yo no sabía, yo seguía en mi rueda de hámster ahí, Tu ¿viste? vida, con tu Pum, rutina, pum, pum, deporte. entrenando, dando clases para acá, para allá, viajando para un lado, para el otro. Sabía, había momentos en que estaba un poco depresiva, un poco estresada, un poco tal, pero nunca, no, no paré hasta ese momento que me divorcié y fue un paro muy grande en mi vida, en mi estabilidad emocional, en todo, ¿no? Fue como un parón, fue como el despertador, digamos, que dijo, Sí. algo diferente tenés que hacer. Y así todo, fueron 8 años de formarme, pero yo seguí, hasta hace muy poco fue el despertar más grande que tuve, ¿no? Eh, hasta hace muy poco yo no era, todavía seguía estando identificado con muchas cosas de mi ego, y con esa parte de la imagen, ¿no? Y entonces por eso cuando me decías lo que me pasó fue que a partir de hace muy poco, hace 2018, engordé, empecé a tener ya los cambios, yo eh, empecé a estar en un momento de estrés muy grande, ya estaba totalmente desbordada, porque Al equipo. claro, y ese momento yo estaba desbordada porque monté mi propio negocio, ¿no? Y entonces la parte también, esto quiero que quede claro, que a veces, muchas veces el estrés nos afecta tanto que también nos desequilibra a nivel hormonal muchísimo. No hace falta, Totalmente. no solamente es que vos estés con la edad que tengas, con lo que estés viviendo, sino con cómo estás viviendo ciertas situaciones. Entonces, claro, si vos tenés un hipotiroidismo, un Hashimoto como yo, eso también influye a nivel emocional en cómo llevarías esa situación, ¿no? Mm. Eh, entonces a lo que voy con todo esto es que en un momento eh, estaba con mi negocio, trabajando muchísimas horas, con mi centro de entrenamiento, y ahí fue cuando empecé a estar en un momento de estrés tremendo. Yo no sabía que me estaba pasando esto, ¿no? Que ya estaba empezando a tener desarreglos en las reglas. Todavía yo tengo la regla, ¿no? Pero quiero decirte que hay momentos en que tenía 2 meses que no me venía, un mes que sí, pero yo sigo, Ujú. y ahora de pronto me estabilicé y sigo teniéndola.
en vez de cada 28 días, cada 35, o yo qué sé, ¿no? A veces me viene en el mes 3 veces, a las 3 semanas, a las 2 semanas, ¿no? Ya se va despidiendo ya. Un Pero ya, poco ya irregular. Ujú. claro, ya estoy yo ya más centrada en eso, ¿no? Pero en ese momento lo que me pasó fue que engordé muchísimos kilos con relación al estrés y tuve muchísimos problemas. Ujú. Y claro, que yo no sabía en ese momento que tenía relación todo, ¿no? Que esto tenía relación, no solamente por el tema del hipotiroidismo, de cómo yo lo vivía, yo jamás le había, yo me dieron las pastillitas, me dijo el médico, toma esto, yo lo único que quería era adelgazar, ¿no? En ese momento yo dije, porque yo cuando fui a hacerme los estudios fue por trabajo, porque me hacían los análisis, pero aparte porque yo me vi que estaba un poco cansada, yo en ese momento era vegetariana, yo que sé, me estaba cuidando un montón, no entendía por qué me pasaba eso. Tampoco me lo explicó, ¿no? Me dijo que puede ser Ujú. tal. Pero a lo que voy con esto es que me pasaron un montón de cosas a nivel de sobrepeso. Llegué a tener engordé como alrededor de 20 o más de kilos, ¿no? Esto es la Guau. primera vez casi que lo digo, porque mi imagen estaba muy tocada, ¿no? Mi autoimagen, ¿no? Imagino, ¿no? También tú venías de hacer también mucho deporte, ¿no? De estar siempre en buena forma. Claro, y entonces yo vendía la salud desde ese lado también, desde la Claro. estética, desde otro lado. Y claro, fueron estos casi 3 años que me he quedado un poco, he parado, he hecho otras cosas que ahora te voy a contar, pero que de todos modos fue, mira, empezaban todos los síntomas de la premenopausia, que son alrededor de 34. Yo los conté más o menos, creo que hay 37 para mí. Pero ¿Cuál es tu generalmente hija? yo tuve. Mira, yo creo que los peores, que a mí los desarreglos de las reglas para mí era un poco normal también, porque con el Hashimoto a veces también tengo Estaba algunas, acostumbrada, ¿no? A tener esos sí, y desafíos. Ujú. dolores, bueno, viste, imagínate. Pero bueno, uno de los primeros que me pasó, bueno, el primero fue que que yo siempre tuve astigmatismo, pero fui al oculista y me dijo, me dice, ¿cuántos años tenés? Me acuerdo en ese momento le dije, 42, qué sé yo, y me dice, no, me dice, ya está, ya pasaste, ya tenés la presbicia, ¿no? Ese fue el primero, ya estás yéndote a la menopausia, ¿no? Y yo digo, pero bueno, está loco, digo, ¿cómo va a decir eso, no? Y se lo dije en plan de chiste, pero él se lo tomó un poco mal también de haber estado en la andropausia también, porque no se tomó muy bien lo que le dije, ¿no? Pero el primero fue ese, pero ese no le hice caso. No dice mucha importancia. No, eso lo tomé como, pero es verdad que cada vez la vista, tenemos más problemas con la visión, ¿no? Ujú. Luego, el siguiente fue, eh, tuve uno que me pareció tremendo, que fue el de, bueno, los sofocos, obviamente, Sí. ese es el número uno, así, ¿no? Que de pronto, y lo peor ya no era el sofoco en sí o la sensación de calor y de malestar, sino era la taquicardia que me venía. Porque es que a mí se me juntó con otros síntomas, que ahora te voy a contar, cuando yo engordé los 20 kilos, más de 20 kilos, yo cuando me pesé tenía 20 kilos de más. Yo ya llevaba un año cuidándome. Había cambiado los hábitos, había cerrado mi negocio, había bajado el estrés, había empezado a hacer un montón de cosas. Pero entonces todo el año anterior, casi un año y medio que había empezado todo esto, yo no sabía cuándo, porque yo tuve trastornos alimenticios, tuve una época de mi adolescencia, la primera parte de mi juventud, tuve trastornos por atracón. Y entonces, claro, yo nunca más me pesé, no era había cosas, hábitos que había sacado de mi vida. Entonces era como, venga, voy a empezar. Era raro para mí, pero claro, yo lo que sí hago es medirme el perímetro abdominal. Ahora ya menos, ¿no? Porque ya me siento mejor y tal. Pero en ese momento, un día cuando empecé, dije, voy a empezar a cuidarme. eh, Me medí el perímetro abdominal y me quería morir. Y el día ese me pesé, ¿no? Que pesaba muchos kilos, 20 kilos, más de 20 kilos de más. Y tenía casi 120 de perímetro abdominal. Imagínate una barbaridad. Es 88 un perímetro abdominal para las mujeres, ¿no? Dentro de lo saludable. No estoy hablando de estético, ¿no? Eh, y entonces, claro, imagínate, yo en ese momento, cuando me veo, pues estaba inflamadísima, tenía un montón de síntomas de retención de líquidos, taquicardias, problemas
ansiedad, ansiedad con ataques de pánico. Empecé a tener ataques de pánico, cambios en la tensión arterial. Y no quiere decir que todas las mujeres tengamos todas estas cosas ni No, nada que ver. Esto no tiene nada que ver. Pero que esto me pasó a mí porque yo venía con una historia médica, una historia de familiar, ¿no? Una herencia y unos cuidados que no me estaba haciendo en ese momento. Entonces, bueno, claro, cuando yo me veo que un día la tensión arterial, que me siento que me voy a desmayar, que estoy mal, me voy al médico, las taquicardias, me iba al médico, urgencias, y me decían siempre, es que ya tenés la edad de la premenopausia, esto está muy relacionado. Y bueno, para esto en todo el medio tuve una lesión de rodilla. Y entonces, claro, no podía entrenar. claro. Y entonces por eso el tema es que a mí se me agrandó más todo. Entonces lo que quería que quede claro en esto es, el estrés es uno de los peores factores que influyen muchísimo no solamente en la premenopausia, sino en muchísimas enfermedades, aunque no sea directamente el que active, el que provoque Sí, una pero enfermedad, está relacionada con gran parte, sí, de las enfermedades. claro. Y Y Ale, ¿en qué momento dices, en qué momento decides, ¿no? Que no puedes continuar de esa manera? Que, bueno, los síntomas, ¿no? De la premenopausia son inevitables, pero ¿cuándo decides tomar un poco, ¿no? Las riendas y decir, voy a volver a mi peso? bueno, yo, claro, al haber sufrido trastornos alimenticios, imagínate, con todo el respeto del mundo, porque esto es un tema muy serio, Sí, volví a tener, me volvió a aparecer el fantasma este, ¿no? Yo no quería perder peso por, por, por una sensación, por sentirme mejor en un principio. Yo quería perder peso porque por mi locura mental de querer seguir trabajando, mostrando una imagen, mostrándome la máscara del ego hermosa, maravillosa, ¿no? No quería. Pero claro, en un momento, cuando un día tuve que ir tomando decisiones, tomando decisiones, tomar acción y tomar decisiones. Y aprender a y a tener paciencia, ¿no? Y entonces ahí lo primero que hice fue, mi lema favorito, no sé si es mi lema, pero es como un mantra que me dije en un momento, todo lo que me crea estrés, lo quito de mi vida. Y si no, lo observo y observo qué me está pasando en este momento. A ver, ¿qué siento? ¿Estoy con miedo? Entonces es mucho como una escucha interna, ¿no? Interior, y conectarme conmigo, porque puede ser también algo un pensamiento o algo que me esté auto-boicoteando, algo que esté creándome inseguridad, ¿no? Que me sienta, la autoestima me la baje, ¿no? Hay muchos factores ahí atrás, emocionales y a nivel de mentalidad, ¿no? ujú, Entonces, cuando yo me sentí en un momento, iba corriendo a trabajar, pisé mal, me caí en la escalera, tuve una lesión de rodilla. Seguí trabajando, me fui a trabajar, tuve que iba a trabajar con muletas. Me tenía que no podía caminar. Y en un momento dije, no puedo seguir más. Tuve que tomar la decisión de cerrar mi centro, parar. Tenía un estrés tremendo. Estoy a 14.000 kilómetros de mi familia y de mi gente. No es lo mismo que estar cerca de tu gente, ¿no? Eh, estoy en pareja, ¿no? Mi pareja me ha ayudado en todo lo que ha podido y más, y el pobre siempre tiene que estar en este momento conmigo. Él también, tenemos más o menos la misma edad y entonces casi nos pasan muchas cosas, también a los hombres también les pasan sus cosas, ¿no? Y entonces, bueno, he tenido la suerte de ese acompañamiento, ¿no? También. Pero ese día tuve que decidir, tuve que cerrar, pedir ayuda. Lo primero que tuve que hacer es pedir ayuda, porque sola no podía más. Y el momento que tomé la decisión fue, mira, lo más difícil fue tomar la decisión de cerrar mi centro porque yo no podía más con eso, que fue lo más difícil, el trabajo ese del ya supongo, desapego, claro. el Mm. trabajo del desapego y aparte porque se me venía encima un montón de historia, ¿no? De miedos, de vergüenza, de muchas emociones que estaban ahí, de frustración, de sentirme fracasada. Imagínate las creencias limitantes y todas las cosas que venían. Apareció como un La volcán. culpa, ¿no? Quizás también. La culpa de no ser buena tal, que no sé cuánto, bueno, miles de cosas, ¿no? Eh,
mucha vergüenza, la autoestima por los suelos, y ahí empezaba todo eso, no solamente, por eso cuando estamos no solamente en esta etapa, sino en cualquier momento de nuestras vidas, los pensamientos, la mentalidad que tenemos, cómo nos tratamos, cómo es nuestro diálogo interno, es muy importante. Claro, si vos estás sola, vos te lo crees, porque es que nos creemos nuestros pensamientos, ¿no? Y nos lo creemos y lo sentimos. Y luego son emociones que están aquí y que yo me muestro como puedo y a veces hay emociones que no las quiero mostrar. Y entonces me las como, por ejemplo, con ataques ¿no? con ansiedad por la comida, las tapo con emociones, las tapo con la comida, o con el alcohol, o con cualquier otra anestesia que busque, o con una pastilla para dormir, me da lo Una vía mismo. de escape, ¿no? Claro, una vía de escape que podés usar la que sea, porque si encima vas al médico y te dice, no, es la premenopausia, está pasando, pero en realidad no es que solamente es la premenopausia, es que hay un factor externo que está relacionado con el estrés y que eso no lo estoy viendo. Que sí, que yo estoy pasando la premenopausia como cualquier mujer y que le podría, Claro, como todas. que podía ser súper fácil, algunas no tienen casi síntomas, otras lo llevan de otra manera, pero tiene que ver mucho también con la mentalidad y con las emociones, que estamos totalmente como fuera, ¿no? No nos han enseñado a observarnos y que también nuestros ciclos hormonales, nuestro ciclo normal, cuando tenemos las reglas, son cada 28 días y cada semana, cada 7 días tenemos distintos Todo tipos de el hormonas. Claro, y tendría que ser mucho más natural esto, que nos enseñaran a que también un pensamiento puede activar, segregar también un tipo de hormona, que vos, por ejemplo, el tema de los intestinos también tiene mucha relación, que no solamente las hormonas son a nivel de los ovarios, sino que también hay otros tipos de hormonas, ¿no? Y entonces, eh, darnos un poquito mm, más de educación, no sé si emocional, hormonal, explicarnos un poco más las cosas y qué sé yo, por lo menos para ver desde dónde estamos haciendo las cosas realmente, si las estamos haciendo desde qué quiero conseguir cuando yo esté ahí, qué es lo que estoy buscando, ¿no? Reconocimiento, que me quieran, que sean, oh mira qué bien, que me aplaudan, o realmente, o realmente no, eso lo dejo de lado, dejo el hacer, el hacer, el hacer para tener y me voy y me centro en el ser y busco ese lugar de tranquilidad. Entonces eso es, ¿no? El que siempre he estado mucho en el hacer, en el tener, en el buscar, ¿no? Es el aplauso o Sabes sentirme que la vida valorada. nos empuja a ello, ¿no? Al hacer, hacer, hacer. El tener éxito siempre se relaciona con estar ocupado, estar estresado y parece que es no sé, lo bueno, ¿no? Lo positivo, lo exitoso, por decirlo de alguna manera. Y claro, no nos damos cuenta que entra en esa vorágine y en ese bucle que al final pasa factura a tu salud. Claro, y ahí está, ahí pasa mucha factura. Y entonces eso, en ese momento fue cuando me pude poner, cuando engordé los 20 y pico de kilos, el perímetro abdominal, la inflamación, retención de líquidos, aparte, ya no solamente que yo me sintiera fatal, eran mis pensamientos y todo, también había una parte externa que también tiene que ver con la gordofobia, que esto también es algo que, que nos pasa, que cuando yo digo, ay, es que la gordofobia de afuera, pero también es mía. Yo también rechazaba mi cuerpo en ese momento y rechazaba cómo me sentía y cómo me veía. Pero también veía mucha gente que me conocía y que en la calle no me decían, ah, ¿qué te comiste? Ah, ¿qué estás embarazada? ¿Qué te pasó? ¿Viste? Joder, se reían, ¿no? Y en plan de chiste, y es una cosa como lo toman de gracioso. Y vos por dentro estás sufriendo, ¿no? Y hay algo que tiene que ver con mi ego en realidad, que ni siquiera tiene que ver con nada tal, pero esto es una cosa que había que trabajarla, ¿no? Desde dónde estoy yo, cómo me estoy viendo, qué estoy necesitando. Y claro, lo busco en la mirada afuera, ¿no? Entonces, claro, esa parte es por un lado, la parte social, ¿no? Como Que no ayuda en muchas que ocasiones. no ayuda para nada. Y en las mujeres, cuando ya pasamos los 40 y pocos, no ayuda, porque cuando vos ves en la tele también las publicidades de las mujeres de 50 que están canosas que no digo que no tengas canas, claro, por supuesto, que puedes tener canas con 20 años también, ¿no? Pero Claro. quiere decir que te hacen una publicidad de una compresa para la pérdida de orina las pérdidas de orina no solamente las tienen las mujeres de 50, que siquiera las tenemos. Es que la pueden tener una chica de mucho más joven por haber tenido embarazos, partos naturales, correr y entrenar muchísimo, competir en no sé qué,
por hacer cosas de esfuerzo, que tiene que tener más que ver con un prolapso, que pueden pasar miles de cosas más, ¿no? Entonces por eso es como quería cambiar un poco esto, dar más información y mostrar también que esto tiene que es una cuestión de actitud, ¿no? Y una cuestión de cómo me siento por dentro, ¿no? Y desde ahí, bueno. ¿Cuándo decidiste centrarte entonces en las mujeres de a partir de 40 años? ¿Hubo un momento en concreto? Sí, bueno, sí. Primero porque yo trabajo desde muy joven dando clases de todo tipo, ¿no? Lo típico, vas dando clases de aeróbic, bailando coreografía, y vos te vas ahí, pero claro, las veas, las que vienen de 40, 50, en ese momento cuando yo tenía 20, y parecían la típica mujer que no le ponías edad, ¿no? Y unos rollos raros, ¿no? La espalda, ¿no? Y decís, pero que yo los he tenido, ¿eh? Yo lo digo desde el respeto, porque yo lo he vivido en mí, ¿no? Claro, y cuando en ese momento lo ves decís, pero bueno, qué raro, es que, y vos pues, entrenás y todo el mundo baja de peso muy fácil, o conseguimos masa muscular y tal, o buscamos los objetivos que tengan, ¿no? Y de pronto a estas mujeres les cuesta un montón, y yo no sabía, en ese momento no le prestaba atención, sí, lo había estudiado en educación física, había estudiado miles de cosas, pero claro, Lo supongo veías que como algo lejano, ¿no? claro, y de pronto fue como eso, como sobre todo fue cuando yo entré en crisis, cuando la primera crisis que yo tuve, bueno, la primera no, ya esta fue la de a los 40, a los 39, fue cuando esa primera crisis que me abrió un montón, y ahí me di cuenta, ¿no? Que yo ya, eh, yo seguía dando clases, yo no paré en ningún momento, ¿no? Y entonces en algún momento veía mujeres de estas edades que a veces venían o mujeres bellísimas, que estaban divinas, venían con la autoestima por los suelos, venían depresivas, empezaban a tener ya síntomas, empezaban a tener síntomas, incluso concretos, casos concretos de entrenamiento que yo incluso a veces los tuve que rechazar porque no me sentía capacitada en ese momento para hacerlo y era, por ejemplo, con problemas de osteoporosis, pero osteoporosis muy, muy, ya la densidad ósea tremenda, ¿no? Eh, temas con el tema de la pérdida de peso siempre he trabajado con sobrepeso, pero claro, no es lo mismo un cuerpo, una persona normal, más jovencita que no tiene trastornos todavía de ningún tipo, que está en un momento de tu vida que las hormonas las tiene equilibradas, normales, ¿no? Y que bueno, que todavía tiene sus reglas normal y no tiene este tipo de influencia de las hormonas. Por ejemplo, cuando yo empecé, sobre todo era cuando me di cuenta, estaba haciendo mi curso de Gestalt y fue cuando decidí hacerlo de corporal. Y ahí dije, yo tengo que integrar esto. Esto es lo que nos falta a nosotras, no solamente en la actividad física y en las clases de entrenamiento o tal, los acompañamientos que hacemos, sino que tenemos que integrar todo, porque esto es un momento de crisis. A las mujeres, sobre todo hablo de mujeres en general, cuando llegamos a los 40, empieza una crisis a nivel hormonal, pero empieza la crisis existencial también, ¿no? Es como una crisis que todo se te empieza a tambalear de alguna forma, ¿no? Y entonces es cuando yo dije, tengo que estudiarme esto de las grasas, estas raras claro, cuando ya me las vi yo dije, Dios mío, es verdad, no todas tal vez esto fue un regalo para mí, para poder ponerle también mucha más atención, ¿no? Y entonces fue poner atención qué era qué tipo de grasas, por qué me pasaba esto, qué tipo de hormonas me estaba pasando cuando yo tenía retención, cuando tenía flacidez, cuando tenía una barriga inflamada, cuando tenía la manilla del amore, o no. Y cuando hay exceso de estrógenos también pasan cosas, ¿eh? Muchísimas. Y entonces también aprender a acompañar a las mujeres no solamente en el entrenamiento, sino también en lo emocional y en la mentalidad y integrarlo. No es que sea el típico entrenamiento desde un lugar tenés que entrenar porque estás rellenita o tu índice de masa corporal está aquí y tenés que entrenar y hacer dieta o hacer este tipo de alimentación para perder tantos kilos. No, lo mío ya es una, una, Verlo como una- un todo, ¿no? claro, es una integración y es un estilo de vida saludable, pero desde un lugar de porque yo quiero, porque yo lo siento así. Y eso es una decisión tuya y es algo que entonces yo acompaño desde ahí ahora.
Y Y Ale, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que encuentras en las mujeres con las que trabajas? bueno, el ¿Cuáles son típico, sus miedos o sus necesidades principales? sí, bueno, generalmente casi todas vienen, muchas vienen, hay dos ramas, digamos, ¿no? La que está con el sobrepeso, ¿no? Con el tema de la autoimagen, y, y tiene, esa es la gran mayoría que están ahí, pero que también pensaba que yo tuve una lesión de rodilla y que esto me influyó en moverme. Y Claro. claro, cuando vos tenés sobrepeso te dicen tenés que ir que es lo típico que está mal, que hagas cardio, que no sé, sino que vayas a la piscina, qué sé yo, te hacen unas cosas que no tienen nada que ver, o que salte, ¿no? Claro, cuando vos tenés una lesión, pero es que tenés una lesión, no te podés mover. Yo no podía caminar, porque es que tenía de todo. Y entonces por eso te digo que, claro, cuando yo me vi ahí, yo quería entrenar, pero quería entrenar. No podía caminar ni media calle, que tenía media cuadra, decimos en Argentina, media cuadra y volver ahí porque es que no podía caminar. Ujú. Venía y era más frustración. Entonces, esto es un tema muy serio, no es solamente el sobrepeso, venga, hacete una dieta y qué tal, porque las dietas inmediatamente, en cuanto las dejas, volvés a lo mismo o peor, porque el metabolismo eh, eh, se, no se queda activado, no lo activás solamente activás con la alimentación, con el Claro, y entrenamiento si lo que decía antes, si no hay tampoco un cambio de hábitos, pues tampoco van a funcionar. y de mentalidad y de actitud. Y ahí viene el tema, que cuando estamos en esta edad nos pasa que tenemos uno de los 35 síntomas, 34 dicen, pero yo puse, 30, puse un par más que te decía recién, puesto 37. Eh, Uno de los problemas que tenemos es que al bajar, al descender los estrógenos, sube uno de los que está ahí, una de las hormonas es el cortisol, que es la hormona del estrés, ¿no? Y entonces se Ujú. hace tóxico en nuestro cerebro. Y entonces esto ya empezamos a tener problemas de concentración, problemas de memoria, aunque por ahí es menor, ¿no? Depende de la persona, pero lo que viene más sobre todo es el tema, la serotonina también desciende, entonces también el problema del insomnio, Ujú. problemas de pensamientos obsesivos y de estos así medios catastróficos, pensamientos de que algo va a salir mal, ¿no? ¿no? Depresión, ansiedad, podemos tener un montón de fobias, de miedo se nos despiertan, ¿no? Con todo esto. Y entonces esto no es solamente una cuestión de trabajar desde el cuerpo, venga, te hago 20 repeticiones, ahora 3 veces, un hit o no sé cuándo, no solamente eso, es ver que en el momento estás trabajando también las hormonas y estás equilibrando también todo el cuerpo, que no es solamente un cuerpo físico, sino emocional, mental, ¿no? Ujú. Y espiritual también, energético. Ay, bueno, perdón, Pasando, y el otro ¿sí? caso es las personas que están con la depresión, con la ansiedad y todo esto, la sobrepeso, y la otra tipo de clienta que es, en esta edad, es típica, que es dolor corporal, que viene por ansiedad, estrés o malestar, ¿no? Como depresión, tristeza. Entonces eso produce dolores de cuello, de espalda, de no sé cuánto. Sí, Entonces, al final va todo junto, claro. claro, son dos tipos de personas, de clientas, pero que en realidad se unen en lo mismo, que hay que ver como que trabajar los 4 puntos, ¿no? El entrenamiento, la alimentación, las emociones, la mentalidad y llevar todo a la esencia, ¿no? Mm. Pasando a esa parte más emocional que tú haces tanto hincapié, ¿no? Y con en la que intentas trabajar mucho con tus clientes. También me imagino muchos problemas de autoestima, ¿no? También te llegarán de autoaceptación, que decías tú antes que a ti misma te pasó, ¿no? Cuando tuviste ese aumento de peso. ¿De qué manera gestionas todo eso, Ale? Y el tema del amor propio, ¿no? De cuidarse también, ¿no? Para poder cuidar, que a veces las mujeres no tenemos ese papel de cuidadora o de estar siempre para los demás y quizás en esa etapa es cuando más se acentúa, ¿no? El hecho de que la mujer se deja más o no tiene tiempo para cuidarse tanto. ¿De qué manera trabaja eso? Bueno, la verdad es que es
muchas veces cuando vos ves por Instagram, por ejemplo, trabaja el desapego, trabaja el amor, la autoestima, sube, eleva tu autoestima. Claro, cuando vos te ves con 25, 30 kilos de más, unos rollos más raros que nunca la habías tenido, no te podés poner la ropa, estás hecha vamos, no te reconoces para te nada. reconocen. No te reconoces y encima estás re nerviosa, iba a decir re loca, lo que decimos en Argentina, pero estás re nerviosa, todo te molesta, unas taquicardias tremendas, unas asfixias, unos ahogos que no sabes. Decís, pero en cualquier momento me da acá un chungo, un sofoco en el medio de tal y tienes que estar así en pleno invierno, ¿viste? Así con... Entonces, decís, bueno, depende también, si toda tu vida, si te has cuidado de tal, aunque tengas tu trabajo, ¿no? Pero las mujeres siempre han sido muy cuidadoras, muy de cuidar la casa, también llevar todo para adelante, ¿no? Si tenés hijos adolescentes, tus hijos también estarán con los cambios hormonales como vos. Eso ya será, imagínate, una bomba de relojería. Si tu marido llevas 25 años casada, yo qué sé, ya lo querés, ya no querés, no sé. No querés, ni siquiera querés nada, pero simplemente es como que todo te molesta, ¿no? Entonces, claro, de pronto vos te ves con una barriga, yo me veía con una barriga tremenda, imagínate, de 120 o no sé cuándo más tendría. Inflamación, y esto me llevó a un síndrome metabólico, ¿no? Taquicardias, hipertensión arterial, lo tuve todo, triglicéridos altos, colesterol, tuve todo. Entonces, claro, esto está muy relacionado con los problemas cardíacos, ¿no? Que podemos tener un problema cardíaco, y eso hay estudios que a partir de los 55 años, si nosotras no hacemos nada para prevenir, que por eso te dicen la actividad física, el ejercicio físico es lo mejor, cuando llegamos a los 55 años hay un porcentaje muy alto de mujeres que se mueren de ataques al corazón, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo hago yo para ver este cuerpo que no me gusta, que me miro en el espejo, me veo horrorosa y que toda la vida he cuidado a los demás y de pronto en un momento no tengo ganas ni siquiera de cuidar a nadie, pero que ya a veces o tus hijos están grandes y se fueron, o ya no tenés a quien cuidar, o incluso, mira, me ha pasado mucho, me ha pasado que me han escrito mujeres últimamente de estas edades, de 40, 50, que los maridos las han dejado, que han tenido, ¿no? Que sea, tienen una crisis y los maridos se divorcian, bueno, se dejan de querer o se aburren, o vos también podés, ¿no? Pero bueno, pero ellas, claro, toda su vida han estado cuidando, ¿no? Esa relación o lo que haya sido, sus hijos, y de pronto se ven, yo qué sé, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Entonces, el trabajo, este trabajo que yo hago, es un trabajo muy chiquitito, es un proceso pasito a pasito. Y es un trabajo a nivel corporal, de conciencia corporal. Me voy directamente a la conciencia corporal, a poner atención al cuerpo, a los mensajes del cuerpo, a las señales del cuerpo, a los síntomas, a no querer cambiar nada de lo que hay. Esto, aceptar, y esta es la primera Aceptar, palabra, ¿no? la palabra aceptación es la primera, ¿no? La aceptación de lo que me está pasando, sea lo que sea. No puedo cambiar lo que me está pasando externo a mí. Y lo que yo estoy viviendo internamente, lo puedo observar y decidir cómo quiero vivirlo. Y entonces desde este trabajo que yo hago yo hago un entrenamiento consciente, ¿no? Un entrenamiento consciente donde entra entrenamiento del cuerpo, depende de cómo venga la persona, ¿no? Pero generalmente tenemos la autoestima por los suelos. Eh, También a nivel emocional y a nivel mentalidad, ¿no? Entonces trabajamos todas las cuatro patas con la alimentación, un poquito ahí para equilibrar. Pero no desde una obligación, sino esto se va dando poquito a poquito. Vas probando, vas viendo qué te hace bien. Entonces yo lo llamo la escucha corporal. Ponemos la atención, escuchamos nuestro cuerpo. Y desde ese silencio, desde ese diálogo silencioso que hay en tu cuerpo, empezamos a conectar con algo que nunca hemos sostenido, nunca hemos podido eh, obtener desde nosotras mismas, porque siempre hemos buscado, lo que te decía, el reconocimiento, el aplauso, el éxito, y si me va mal, si me va mal, no veas, claro, me hundo, si no tengo que cuidar, me hundo, me como todo y no sé por qué me lo estoy comiendo. Y encima, ahora ya no tengo 20 años que dejaba 3 días de no comer o me iba a entrenar, que eso también está re mal, ¿no? Pero que yo lo hacía y enseguida perdía, no sé, los kilos que quería y bueno, ya estaba bien, ¿no? Ahora es diferente, ahora es como que el cuerpo te está diciendo, han pasado más de 40 años que no te has cuidado nada, este es tu momento. Entonces como yo creo que es casi
es un regalo, creo. Vivir la premenopausia es un regalo, estos cambios hormonales, para que la mujer pare y observe, y observe. Y empezar a observar nuestros pensamientos, qué necesitamos, qué necesito. Y empezar con pequeñas cositas. Y yo lo más básico que hago son cositas de autocuidado. Pero claro, no desde la obligación. Pero también lo podés ver y decir, me siento, hoy no me apetece. Entonces empezar a observar qué es lo que no te apetece, cuidarte a ti, porque en realidad no estoy acostumbrada, me miro al espejo y no me gusto, ¿viste? Me miro al espejo, ¿viste? Hay un ejercicio típico que te dicen, mírate al espejo y decite cosas bonitas. ¿Qué miércoles? Me voy a mirar al espejo, me levanto con los pelos así, me Cuesta miro. mucho. Mm. Y entonces decís, que me quiere, ¿qué? Que si me veo horrorosa, claro, porque me estoy viendo desde los ojos, desde el físico, ¿no? Me estoy viendo más allá. Entonces esto es como un camino de autoconocimiento, es como ir volver para adentro, ¿no? Es volver adentro. Un proceso, ¿no? Como es un proceso. Claro, y empezar a conocerte. ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que quiero? Y por ahí es mucho menos, no necesito nada. Y ahí está la historia cuando me doy cuenta de que tengo un cuerpo maravilloso, que ha hecho hasta hoy que estoy aquí, en este preciso instante, me ha cuidado, me ha dado todo, y el pobre ha hecho lo que ha podido, porque le he pegado una trasca que trasca. Yo trabajo 20 años, 24 años en el esquí, haciendo dobles temporadas, hace muy pocos días me toco acá y tenía un bulto, ¿viste? Y de pronto me toco y me viene el recuerdo de cuando yo subía los esquís acá para caminar, ¿viste? Tuc, aunque sí tenés, ¿viste? No es directamente en el hueso, pero 24 años haciendo Claro. eso. Que no de tener un callo acá y un dolor tremendo, ¿viste? 24 años que tal, y 1 hora, 7 horas al día, y después me iba a dar clases, y luego no sé qué, de aeróbic, de pilates, ¿no? Cuerpo. Toda la vida, sí, incluso conduciendo, mirando así, llegando a los lugares, no sabía ni cómo llegaba, el estrés por las nubes, haciendo cosas que no me apetecía, no poniendo límites. Entonces es como, a ver, empezar con lo más pequeño, cositas chiquititas, pasitos pequeños. Y es empezar a aprender a conectar con tu cuerpo, ponerle conciencia a tu cuerpo, bajar al cuerpo, respirar, sentir cómo estoy sentada, cómo están mis hombros, a ver, me duelen, pero no querer cambiar nada, es solo poner atención, cómo están mis pies, Observando. ¿no? Observar, poner atención en eso. Y luego, poquito a poco, se va haciendo un trabajo yo trabajo mucho con los tres centros, ¿no? Con el tres centro, los tres centros están relacionados con los tres cerebros, con el neocórtex, el límbico y el reptiliano, ¿no? Están relacionados con las corazas musculares, y entonces voy a trabajando dependiendo, eh, cada parte de mi cuerpo tiene una relación, tanto a nivel, aunque yo esté trabajando en la cabeza, que es la zona del control y todo esto, ¿no? De la zona del pensamiento y tal, ¿no? Cuando estoy muy estresada, puedo hacer trabajos de automasajes, ¿no? De masajear la cara, o de hacerme una limpieza, como hicimos el otro día en una entrevista que hice, una limpieza, un autocuidado, empezar a hacer pequeñas cositas, pero desde poner atención en lo que estoy haciendo, en la respiración. Incluso cuando estoy haciéndome los masajes, sentí, me duele el hombro, bueno, voy a parar. Porque es un trabajo que va al sistema nervioso, lo que estoy haciendo yo. No es solamente un autocuidado para mostrarme al otro y que me vea bella, sino es un trabajo interior. Me lleva para adentro y de pronto te quedan los ojos brillantes, ¿no? Y las hormonas se equilibran desde esa forma, porque me empiezo a dar atención y amor a mí misma. Y es un lugar como que estoy explorando por primera vez, ¿no? Y, y empezar a tener amor, compasión por mí, por todo lo que he vivido, porque todo esto que me ha llevado hasta aquí ha sido porque yo no he sabido vivirlo de otra forma. Lo he vivido como he podido, he hecho lo que he podido, me he anestesiado todas las veces que he podido porque no he podido sostenerme en el dolor, en la rabia, no he podido. Y entonces lo he hecho como ha sido. Y no voy a cambiar eso, lo que voy a hacer es empezar a habitar mi Empezar desde cuerpo, aquí, ¿no? Desde este momento, claro, empezar a cambiar y hacerlo diferente. como pueda, pero con conciencia, es poner atención. Y entonces desde ahí
empezar una relación diferente contigo misma. Y cuando empieza esa relación de amor, es esa relación es como decía otro día Gala, es como una danza, ¿no? Es como empezar a conectar con tus emociones, con tus pensamientos. Es que haya un equilibrio en lo que hago, en lo que pienso, en lo que siento y en lo que hago, ¿no? Y entonces de ahí es como empiezo a conectar con mi cuerpo y eso se va como acomodando. Yo todos estos 2 últimos años que te digo que engordé más de 20 kilos, que tenía mucha vergüenza, me aislé, tenía sentimientos muy feos, pensamientos muy feos hacia mí, mucho rechazo, nunca había visto mi cuerpo tan tremendo. Una lesión de rodilla que tenía la rodilla, no solo la derecha, después se me lesionó la izquierda, porque saltaba las escaleras y quería caminar y correr y no podía, y si no se te lesiona una, cuando se te lesiona una se te lesiona la otra, entonces o tenés que estar, hay que cuidarse mucho, ¿no? Y ya no solamente eso, después con tanta inflamación que tuve, el síndrome metabólico, luego vino los dolores de articulaciones, empecé a perder masa muscular, empecé a tener más celulitis, que yo nunca había estado así. Y claro, me miraba y no me reconocía. Y entonces fue empezar a hacer un trabajo interior todos los días, pero desde el cuerpo. Porque yo no puedo hacerlo. Yo no soy una persona típica que me pueda sentar en el famoso, ¿no? Y hacer el OM y estar ahí, que también me encanta, me parece fantástico, pero tengo una actividad mental bastante acelerada. Difícil no parar. Entonces lo mío es más de cuerpo, ¿no? Entonces y también y pararme, y aprender a tumbarme, relajarme, respirar, trabajar movimientos, ¿no? Conscientes desde otro lado. Y bueno, también trabajo con la música, bueno, también con un montón de cosas más, ¿no? Pero te quiero decir, empecé a hacer rituales todos los días, con mi exceso de peso, que le doy las gracias también, porque esto fue para mí el despertador de poder ponerme también en la piel de muchas veces muchas personas que están en un exceso de peso tremendo y que vos le mandás y desde otro lugar, viste, el típico que está divino o maravilloso y que nunca ha estado ahí, entonces No se puede poner en su lugar, claro. no te puedes poner en su lugar. Entonces, Ale, antes, nos quedan 10 minutos, ¿vale? Si alguien quiere plantear alguna duda, compartir alguna experiencia, lo que sea, puede ir poniéndolo, ¿vale? En los comentarios. Yo quería, antes de terminar, que nos contaran un poco o cuáles serían las recomendaciones principales que podrías dar a esas mujeres que estén comenzando, ¿no? Con esta premenopausia. Esos pequeños pasitos que pueden empezar a dar para ir llevándolo lo mejor posible. bueno, lo primero es darte cuenta que estás en la premenopausia. Ese es uno de los primeros temas más importantes para mí, porque lo que nos pasa es que muchas veces vos vas cumpliendo años, vas tal, no sé qué, vos te ves bien, te ves guapa, te ves tal, y entonces, claro, no soy consciente de que este malestar que yo puedo ¿De estar qué me ha teniendo llegado? Mm. tiene que ver con esto, con las hormonas, y tiene que ver que empiezan a cambiar los estrógenos, a descender, van fluctuando, ¿no? Y no solamente los estrógenos, todas las hormonas que están ahí alrededor, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Posiblemente puede ser que sea una menopausia precoz, que puede ser quirúrgica, que se tiene una operación, que puede ser natural o puede ser tardía. Y depende en qué momento estés, depende qué tipo de menopausia estés viviendo. Puede ser que empieces a los 35 años, o puede ser que tengas hasta los 50 no tengas absolutamente nada, ¿no? Y puede ser que lo vivas realmente tranquila, sin ningún síntoma tremendo. Entonces, eso sería lo primero, el darte cuenta dónde estás. Luego, tener en cuenta lo del ovario poliquístico, que esto es muy importante. Si lo has tenido, es muy importante investigar por ahí también, que tiene mucho que ver después. Esos son excesos de estrógenos. Entonces, esto tiene mucho que ver después con enfermedades autoinmunes, muchas cosas más. Entonces, es muy importante ver tu historia familiar, ¿no? Ujú. Ver lo que vino, por qué llegaste a donde estás. Luego, los hábitos saludables desde un lugar de amor, no de exigencia, ni de tengo que hacer una dieta, no, escuchar a tu cuerpo. Para mí lo más básico es escuchar al cuerpo. Entonces, si necesitas ayuda, siempre pedirla. Buscar profesionales como gente como nosotras, que estamos trabajando con más o menos parecido el estilo, ¿no? De trabajo, que vos puedas aprender a escuchar tu cuerpo. Yo cuando empecé a escuchar mi cuerpo, cuando me puse realmente, fue que paré y empecé a cuidarme, dije, dejo el gluten. Me parece, hice un curso de nutrición emocional y me di cuenta también que el gluten no me hacía bien.
y que Ujú. la cerveza no me hacía bien. Y que vivo en Granada, pero las tapitas las tuve que dejar de lado. Entonces también dije, bueno, voy a probar. Y claro, yo en ese momento también tenía que observar mi mentalidad, porque yo quería que en 3 meses, 4 meses, en un año, mi peso bajara tremendo. Y no, tuve que empezar a tener calma, a volver a mí, a tener amor hacia mí, conectarme con ese amor y empezar a ser calma, no a tener, no buscarla desde la mente, ¿no? Sino ser. Y por ahí son pequeños pasitos, pero es eso, es ese momento nada más. Entonces es que encuentres algo que te haga sentir, que te abra, que te rías, que te lo disfrutes, que si estás en un momento triste y necesitas estar triste, estás triste, pero luego la vida continúa, tengo que vivir las emociones, respirarlas, conectarme con el cuerpo y poquito a poco voy a ir siendo muy honesta conmigo. Y desde ahí yo te digo, no he entrenado, no he podido entrenar y he hecho otro tipo de otras cosas, ¿no? He bajado casi los 20 kilos, me quedará muy poco, en realidad no lo sé porque solo no me peso. Mejor. Eh, no me peso, ni me medí, solo lo he visto en la ropa, ¿no? Pero si algún día pondré las fotos, pero todavía no, de hace un par de años, que esto hace nada, 2 años, del 2018, y cómo estaba y cómo he bajado ahora, ¿no? Y es empezar a conectar con ese amor contigo y buscar hacer cosas desde, es eso, escuchar tu cuerpo, empezar para mí es eso, el entrenamiento consciente es como el primer paso, desde ahí te va a dar ganas de empezar a conectar contigo, a cuidarte, a hacerte masajitos para cuidarte, a soltarte, a aceptarte tal cual estás viviendo en este momento. Y viene desde adentro ese amor, viene desde adentro ese perdón. En realidad ni siquiera viene, no hay nada, es eso, No hay que buscarlo fuera. no hay que buscarlo fuera. Me gustaría terminar con una frase que tiene en tu página web que me gustó mucho. Dices que eres lo único que falta en tu vida. Tú eres tu medicina. Mm. ¿Por qué nos cuesta mirarnos tanto hacia adentro, Ale? Porque estamos siempre en nuestra rueda de hámster, siempre estamos en el automático y entonces me identifico con ese ego, con esa máscara, el ego imagen, ¿no? Me identifico con esta imagen que te estoy dando a ti, con esta, soy simpática, supuestamente, ¿no? Pero la otra parte no la veo. Entonces, la parte de la oscuridad no la veo o no la quiero mostrar. Y si la veo, no la acepto. Porque, no, y esto es un trabajo. Entonces, es esto, el trabajo, lo único que falta en tu vida eres tú. Eres tu medicina, eres lo único que falta. Que para mí es lo único que nos falta. Cuando ya me conecto conmigo a través de mi conciencia corporal, a través de estar habitando mi cuerpo, todo se equilibra y aparece la calma, nuestras hormonas. Entonces ahí ya es como, ahí puedo ya empezar. Yo, por ejemplo, desde ahí ya puedo empezar a meditar. Y me puse desde ahí a conectar conmigo desde un lugar de agradecimiento, de donde puedo también, porque hay momentos que no estoy nerviosa también, hay momentos que tu vida sigue, ¿no? No es que estamos todo el día aún, pero es el conectar y saber que aunque yo me vaya, siempre puedo volver aquí, a mi corazón. Y una de las cosas que más me gusta es que estamos conectados todos, ¿no? Que a nivel de mi familia, a nivel de tal, ¿no? Está todo en mis genes, está todo aquí, ¿no? Y entonces si hoy yo hago este primer paso bueno, una conexión conmigo misma, es también no solamente sano lo mío, sino estoy sanando y liberando también a todas las mujeres o a todas las de mi familia, ¿no? Es una cosa como un acto de amor. Y eso solo se siente. El momento que te das cuenta que te podés mirar al espejo, te podés reír de vos, que podés hacerte vos misma chistes de tu propia locura, de los momentos difíciles que estamos viviendo. No te digo que te ríes de algo que está mal, ¿no? Pero que de pronto yo cuando me vuelvo loca, digo, pero bueno, por Dios, ya me salió la loca, ¿no? O me Poner salió un poco de ponerle humor. humor a las cosas, conectar con eso que está ahí dentro. No necesitamos buscarlo afuera ni reconocer, es más, no necesitamos que nadie nos ayude a nada, simplemente dar los primeros pasos
Y luego es, bueno, hacer la comida que me gusta, tu cuerpo te lo va a decir. Entonces, por eso, para mí, lo único que nos falta es conectarnos con nuestra esencia, conectarnos con nuestro corazón y con nuestro amor, que está ahí, el amor Pues incondicional. muchísimas gracias, Ale, por todo lo que nos has contado, por abrirte también un poquito, ¿no? Y contarnos toda esa experiencia personal que has vivido. Ha sido un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos y a todas las que habéis estado en directo. Bueno, seguiremos en contacto y tienes todavía 2 minutitos para decir cómo pueden contactar contigo. Bueno, en mi Instagram soy Ale Juárez, ¿eh? Luego tengo mi página web que es alejuárez.com y después Ujú. tengo mi podcast que me encanta, que es donde me divierto muchísimo también y cuento muchas cosas también, que se llama Mujeres en Cuerpo y Alma y generalmente está en Spotify, pero también está en otras En otras plataformas, ¿no? plataformas, ¿no? Pero De podcast. generalmente es el de Spotify el que más uso. Y bueno, luego ahora voy a sacar un 20% de descuento a todas las mujeres que quieran empezar algunos primeros pasos conmigo, con el entrenamiento consciente sobre todo. Muy Y bien. bueno, nada, estoy encantada de estar acá con vos, de haber compartido este momento contigo y de haberme abierto, porque yo en realidad nunca digo mi edad, nunca digo mi peso, nunca digo... Me alegro que te hayas confesado. Me he confesado. Y ya, bueno, ya no me queda nada. Y bueno, Pues muchísimas solamente gracias. De verdad que ha sido, agradecerte. el directo va a quedar guardado y bueno, me despido antes de que Instagram nos corte. Ha sido un placer y muchísimas gracias a todos. Muchas Chao. gracias. Adiós, guapísima. Adiós.